Bienvenidos a la tercera y última parte de nuestro programa de Economía y Finanzas en la radio Huancabil Cache 830 AM de la ciudad de Guayaquil y a la audiencia de Cache FM desde el dial 90.9 de esta misma ciudad y desde el dial 94.9 en la provincia de Santa Elena. Estamos con nuestro invitado el día de hoy, el coronel Renato González, director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, quien pues va a compartir con nosotros una media hora hablando de todo un poco, de su experiencia con las noticias o con el tema de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía, y pues con quien también además vamos a dialogar de cuáles son sus sugerencias, sus recomendaciones desde el punto de vista del inversionista, ¿ya? Porque yo creo que de todas las cosas siempre hay que tratar de rescatar lo mejor, ¿no? Sí, así es. ¿No? Y hay que rescatar lo mejor y de dar las recomendaciones para que algo sea positivo, para que el mercado de valores en el Ecuador, el mercado de capitales, para ser más flexibles, sea de la mejor manera para que precisamente eso que estamos hablando, economistas Arias, exista el capital, que también es el otro componente pues, para el desarrollo económico. Porque usted puede tener la mejor de las ideas, pero si usted tiene la mejor de las ideas y no hay el capital que pueda financiar la mejor de las ideas, entonces no pasa, sino se termina en ideas, ¿ya? Y no se convierte realmente en una gestión y una creación de riquezas. Bienvenido, coronel Renato González. Gracias por estar con nosotros en Radio Huancavilca y Cache FM. ¿Cómo está? Buenos días y por su intermedio un saludo cordial a todos los radioescuchas de estas dos prestigiosas emisoras y fraternalmente también un saludo a nivel nacional a los afiliados al ISPOL, tanto en servicio activo como en servicio pasivo, y dispuesto, como usted lo manifestó en su introducción, a platicar durante estos minutos sobre el tema del ISPOL y sobre todo también en un momento determinado darlo al punto de vista desde la experiencia poca que la tenemos en este ámbito para el mercado de valores. Listo, el economista Adolfo Arias. Coronel, buen día. Buen día. El ISPOL hace inversiones. Estas inversiones, cuéntenos desde su conocimiento, cómo deben ser evaluadas para que no suceda lo que ha venido sucediendo con estas inversiones y con el supuesto intermediario Jorge Cherres. Gracias por la pregunta, porque me va a permitir explicar lo que ha sucedido y a dónde deberíamos llegar. En el ámbito interno del ISPOL, lo que se ha podido detectar es tres momentos fundamentales. Uno desde el año 2013 a 2019, donde se presentan esta serie de inversiones irregulares. El ISPOL contaba con aproximadamente 1.550 millones de dólares, y hay que estar claros de que el Fondo Previsional Policial es el tercero en importancia en magnitud, pero recordemos que los fondos previsionales, por naturaleza, son acumuladores de capital, como ustedes bien lo manifestaron. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que es el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas también. En el caso del ISPOL, ¿qué aconteció? Que durante ese periodo se encontró aquí operando una estructura interna perfectamente coordinada y coludida con actores externos al ISPOL. Me refiero a lo que ya se va determinando a través de las investigaciones, es decir, la participación de las bolsas de valores, del DCVALE, de las casas de valores, de las empresas calificadoras, también de las empresas auditoras, de su momento de los organismos de control como la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, pero sumémosle también el rol que jugaron en su momento definido el Ministerio de Economía, Finanzas y el Banco Central del Ecuador. Entonces, ¿qué sucedió en el ISPOL? Que de estos 1.550 millones de dólares, 600 estaban dirigidos a las inversiones privativas, es decir, préstamos para nuestros afiliados, que son las inversiones más seguras y rentables que tenemos, que además tienen un nivel de morosidad muy bajo. El inconveniente se presenta en los 950 millones de las denominadas inversiones no privativas, es decir, con terceros, que tienen varios segmentos. Uno de ellos es la mal denominada Operación Swap, por la cual el ISPOL le entregó 327 millones de dólares en bonos de deuda interna y debía recibir supuestamente bonos de deuda externa, pero no fue así. Lo que se emitieron por parte de Citibank Nueva York son unos documentos que se denominan Global Depositary Notes y fueron entregados a las empresas del señor Jorge Cherres, quien en estas inversiones
juega un triple rol, primero de supuesto asesor, luego de supuesto inversionista y finalmente hasta de custodio de estas inversiones. Esos 327 millones también eran custodiados aparentemente por el Decevale, pero ya ustedes saben que en meses anteriores la institución como tal, la empresa Decevale, ha tratado de eludir su responsabilidad institucional y endosarla únicamente a ciertos gerentes. El segundo tramo en importancia son los denominados bonos compactos de recompras. La figura del reporto bursátil existe en la ley de mercado de valores. El inconveniente en el ISPOL es que se inventaron una figura que no está contemplada en la ley y que la denominaron reporto privado. ¿Por qué lo hicieron? Porque el reporto bursátil prevé contratos de 180 días que estén registrados en el catastro, que tengan garantías bancarias y que obviamente los bonos quedan como una garantía en un tercero custodiado. Pero en el caso del ISPOL hay contratos superiores a los 500 días, los bonos nunca fueron entregados a un custodio y mucho menos al propio ISPOL, son las propias empresas que recibieron el dinero las que tienen los bonos, nunca fueron inscritos en el catastro público, es decir, una serie de irregularidades. Ahí están 216 millones de dólares. Un tercer tramo es la compra de bonos puros, de bonos globas ecuatorianos, que el ISPOL sí lo podía hacer, pero cumpliendo las disposiciones legales, es decir, solicitándole al Ministerio de Economía y Finanzas la autorización para hacer esta inversión en el exterior y quizá hasta recibir un descuento. El inconveniente es que esos bonos, de lo que vamos detectando, se compraron a valor nominal, pero alguien se benefició del valor de mercado que tiene una diferencia entre el 30 y 40%. El cuarto tramo en importancia son casi 69 millones de dólares que están constituidos en fideicomisos que no han sido debidamente formalizados, muchos de ellos con aproximadamente 38 empresas. Luego tenemos 47 millones de dólares en adquisición de facturas comerciales negociables y 47 millones de dólares también en obligaciones, es decir, en deuda de las empresas. ¿Cuál es el inconveniente de estos dos tramos? Que lastimosamente no hubo esta estructura interna del ISPOL que prevenga la adquisición de estos instrumentos del mercado, pero a empresas serias, con un verdadero análisis de riesgo. Lo que sucedió es que se compraron a empresas vinculadas, por ejemplo, como el caso de Cuagrán, Delcor y Fertisolubres, que pertenecen a la familia del señor Gadi Van Gonstein. Y finalmente tenemos casi 35 millones de dólares en lo que nuestras contrapartes denominan proyectos inmobiliarios, pero que para el ISPOL únicamente han constituido la adquisición de terrenos que para nuestro criterio están sobrevalorados. Esa es la problemática, como ustedes podrán palpar. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Porque este es el diagnóstico y no nos podemos quedar, como bien lo manifestaban ustedes, lamentándonos. Lo que sucedió en el pasado tiene que ser resarcido en el futuro de la siguiente manera. Primero, hemos contratado una asesoría financiera de una empresa de prestigio que nos está haciendo este diagnóstico ya de manera técnica, pero que nos va a dar una serie de recomendaciones para dejar un gobierno corporativo fortalecido en el ISPOL, con la figura del oficial de cumplimiento, además de sistematizar y automatizar todos nuestros procesos. Eso es casa adentro. Le hemos exigido a esta empresa que también nos dé una serie de recomendaciones para el mercado. ¿Por qué es necesario esto, mis estimados radioescuchas? Porque lastimosamente el tema ISPOL, consideramos nosotros, debe ser una oportunidad para que el Estado ecuatoriano en su conjunto reestructure el mercado nacional de valores. Tenemos que terminar con ese sinsentido de tener en un mercado tan pequeño dos bolsas que compiten por laxitud. ¿Cuál es la que te pone controles más débiles? Además que han fallado ostentosamente en lo que se denomina la autorregulación. También consideramos que ya es pertinente la creación de un Consejo Nacional de Valores que regule la actividad de todos los inversionistas y los demás actores del mercado. Pero finalmente también es el momento adecuado, consideramos nosotros, para que pongamos en ejecución varios de los parámetros determinados en la Convención de Mérida para luchar contra la corrupción y que determinan la existencia de sistemas nacionales anticorrupción en los diferentes estados. Como ustedes verán, hay mucho por hacer. Consideramos nosotros que la prioridad para el ISPOL casa adentro es recuperar estos 950 millones que están en incertidumbre. Pero de aquí en adelante debería trasplantarse también el mercado, porque el ISPOL no es el único afectado. Ya vieron ustedes en días anteriores que se detectaron operaciones irregulares por esta misma estructura que afectó al ISPOL con el BIES, con el Fondo de Cesantía del Magisterio, con Aseguradora del Sur y con Seguro Sucre. Coronel, cuando, para efectos legales y efectos de beneficio de la audiencia, el dinero de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía
¿se puede considerar que tiene como beneficiario a los privados, que son los policías propiamente dicho, porque es el fondo de retiro, fondo de jubilación, fondos pensionales? ¿Y en qué momento, desde el punto de vista del inversionista, se convierte esto en público? Ya, es al contrario, mire, parte de la estrategia de esta estructura que nosotros le hemos denominado claramente de crimen organizado político, económico, transnacional, era mantener este discurso. Primero se hablaba de que el ISPOL es una institución privada y que maneja fondos privados, bajo el criterio de que tenemos autonomía administrativa y financiera, que así es. ¿Cuál es el inconveniente para estas argucias? Que en primer lugar el ISPOL tiene un nacimiento constitucional, tiene una ley propia, nos regimos por los principios de la contratación pública. Aquí los empleados civiles se rigen por la LOCED. Existimos oficiales en servicio activo, que somos servidores públicos que estamos destinados a trabajar en el ISPOL. Nuestros organismos de control es la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado, que dicho sea de paso, aportamos de nuestro presupuesto operativo al presupuesto de estas instituciones. Entonces, como ustedes claramente se percatarán, es una institución pública. Cuando se les acaba ese discurso, empiezan a manejar, en cambio, la parafernalia de que es una institución pública la estructura, pero que maneja fondos privados, que tampoco es así, y les voy a explicar por qué. Ciertamente que el aporte personal se lo podría considerar de carácter privado, pero el aporte personal de los policías viene de las partidas presupuestarias del presupuesto general del Estado. Pero el problema no queda ahí para estos fascinerosos. La parte correspondiente a nuestro patrono, el aporte patronal del Ministerio de Gobierno, viene de una partida presupuestaria, pues, viene de la vertiente del presupuesto general del Estado. Y adicionalmente, hasta el 2016 y ahora desde el 4 de mayo hacia adelante, hemos recuperado el aporte del Estado con el 60% de las pensiones. Ustedes saben que cuando existe $1 que sea de carácter público, eso ya tiene que ser auditado de manera pública. Sin embargo, no nos quedamos en eso. Ante la duda que se presentaba en varios estamentos, para nosotros no existía, pero ante la duda recurrimos a la instancia correspondiente, la Procuraduría General del Estado, que el 4 de febrero de este año ratificó en su pronunciamiento que el ISPOL es una institución pública y que maneja fondos públicos. Ahora, estos fondos tienen que ser invertidos porque el éxito es que esta acumulación de capital prevea las inversiones necesarias para que existan los rendimientos y crezca el capital en beneficio de nuestros afiliados. Entonces, aclarando la legalidad o la situación de los fondos del ISPOL, en este caso, yo podría, desde el punto de vista financiero, decir, si la ISPOL maneja dinero del Estado, ¿por qué la ISPOL interviene en el mercado privado de valores? Cuando básicamente le hace competencia al propio Estado, porque el Estado, vía la ejecución presupuestaria, muchas veces tiene que salir al mercado a captar fondos, ¿no?, a buscar financiamiento precisamente para cumplir su parte presupuestaria en lo correspondiente a los aportes patronales que tiene con los empleados públicos, entre ellos los policías. Entonces, a lo mejor digo yo, y por supuesto la idea es que usted nos dé su criterio, es que a lo mejor si estos fondos son públicos, no debería ser necesario el ISPOL como una entidad de inversiones, sino básicamente una entidad que dé servicio. Dígame. Claro, yo le doy la explicación. Tiene una lógica, y además ahí viene la sapiencia del legislador en su momento, de mantener separados los fondos de seguridad social de los del presupuesto general del Estado, ¿sí? ¿A qué me refiero? Una situación es la vertiente de estos recursos que vienen del presupuesto general del Estado, pero que por ley ya tienen que manejarse de manera autónoma. Esa es la explicación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ley, el ISPOL puede invertir en el mercado bursátil, en el mercado extrabursátil y en el mercado privado, pero siguiendo las reglas, pues. O sea, en el mercado bursátil existe la ley de mercado de valores. El mercado extrabursátil son estas relaciones del mercado primario, ¿no es cierto?, entre, por ejemplo, el ISPOL y las casas de valores. Pero el mercado privado tiene que aplicarse lo que manifiesta el Código de Comercio y no hay ningún inconveniente. Es más, estos tres fondos, y me refiero no solamente al ISPOL, sino también al ISFA y al IES, deben ser dinamizadores de la economía ecuatoriana. ¿A qué me refiero? Los recursos que nosotros recibimos y que son
planificados para larga data, para las prestaciones de nuestros afiliados, tienen que ser invertidos. ¿Qué debería hacer lo soberano? Y le doy un ejemplo. Nosotros estamos a la expectativa de recibir los aportes patronales y personales, pero con esta experiencia no las vamos a dirigir a inversiones no privativas, la vamos a dirigir preponderantemente a préstamos de nuestros afiliados, porque cumplimos 3 objetivos. En primer lugar, nos garantizamos las inversiones porque para nosotros significan rendimientos del 9.35%, que son los más altos para nosotros. Pero además, a los afiliados les damos el beneficio de que ese interés es menor al que está en el mercado. Y finalmente, todos estos capitales que nosotros les demos en préstamos quirografarios o hipotecarios a nuestros afiliados significan directamente una inyección de recursos. El ISPOL, el ISPA y el IES tienen el capital, pero los medios de producción los tiene fundamentalmente el sector privado. Ahora, cuando el capital se junta con los medios de producción, obviamente el beneficiario será el país en su conjunto porque se producen adecuados niveles de desarrollo. Si a ese nivel de desarrollo le sumamos la inversión y la investigación, ahí podemos hablar de un futuro prominente para el Estado ecuatoriano. Coronel, una consulta. Tengo entendido que el ISPOL, o sea, igual que el Seguro Social, recibe los aportes de sus trabajadores, en este caso de los policías. En el IES estamos teniendo una deserción por el tema que hemos pasado, por el tema del COVID, lo que no ha sucedido en la policía. Podríamos pensar que el seguro social de la policía está más sólido que el del seguro social general de los empleados privados. Me encantaría decirle que sí, pero la realidad es muy distinta. ¿Y por qué? De estos 1.550 millones de dólares que les explicaba, en el mes de diciembre del 2020, por disposición de la Superintendencia de Bancos, tuvimos que reclasificar 822 millones de inversiones fallidas, pasarlas a cartera vencida. Eso es gravísimo para cualquier institución. Es una afectación casi del 50% del capital. Sin embargo, estamos optimistas que recuperaremos gran parte de estos tramos. Por eso estamos nosotros en acciones extrajudiciales, como es la mediación con el caso del señor Cherres, o también realizamos acciones judiciales. Ustedes saben que hay 12 investigaciones nacionales y hay una investigación internacional. De estas investigaciones nacionales, 3 ya están en la etapa procesal de instrucción fiscal, que son pasos previos, el ámbito penal, para nosotros luego pedir también en el ámbito civil el resarcimiento de estos recursos. No nos hemos quedado solo con eso. En esta semana entregamos un oficio directamente al señor gerente del Banco Central del Ecuador con la solicitud formal de mi comandante general, la señora general inspector Tania Varela, para que se realice una figura preventiva de congelamiento, de bloqueo o la figura administrativa que ellos estimen pertinentes para prevenir el desangre de esos 265 millones de dólares en bonos de deuda interna que aún permanecen en una subcuenta del DCB, del Banco Central, a nombre de Citibank Nascunco y bajo el control de Picabal. En virtud de eso, todas estas acciones, ¿a qué están enfocadas? A que recuperemos estos 950 millones de dólares que están en la incertidumbre. Hemos recibido también propuestas de pago de estas empresas que están relacionadas en los fideicomisos. Pero usted me decía si es que la realidad financiera del ISPOL es mucho mejor que la del IES. Yo considero que no, por esta afectación. Sin embargo, el IES tiene también ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que tiene 3 millones de afiliados. El ISPOL únicamente cuenta con 80,000. Pero en cambio, en el caso del ISPOL, la afiliación es obligatoria y para todos los policías que estamos en servicio activo. Por eso es que nosotros no tenemos este problema de deserción que sí lo presenta el IES. Confiamos también que en un futuro mediato, por lo menos, el IES pueda recuperar una estabilidad financiera, porque recordemos que en años anteriores, con decisiones políticas autocráticas, sin concurso de estudios técnicos de por medio, se afectaron gravemente la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social general y también los regímenes especiales de policía y Fuerzas Armadas. Muy bien, coronel. Usted ha hecho un mapeo de toda la situación de las inversiones del ISPOL y describió la participación de muchas de estas otros organismos, entre ellos las calificadoras de riesgo, las casas de valores, las llamadas bolsas de valores y, en este caso, las autoridades de control. En su experiencia, ¿cuáles deben ser las sugerencias para regular de mejor manera
el mercado y asegurar a los inversionistas, como usted mismo lo contó. Hay otros inversionistas que han sido perjudicados con inversiones que pasaron en determinado momento por las bolsas de valores y que hoy en día no han respondido los emisores. ¿Qué nos está faltando como sociedad, como organismos de control, como mercado de dinero en el Ecuador? Fundamentalmente el factor de la voluntad política. Uno de los factores que desincentiva la llegada de capitales frescos, de inversionistas extranjeros al Ecuador, es precisamente estos escándalos que son periódicos. O sea, recordemos desde la crisis del 99, luego tuvimos la crisis financiera del 2008, del 2009, claro, la afectación por la baja de los precios del petróleo al 2014, 2015, y ahora encontramos el tema ISPOL, pero son problemas anacrónicos, recurrentes del mercado nacional de valores que realizan un efecto de esparcimiento de estos efectos y a su vez que conlleva a que los inversionistas extranjeros, esos que sí tienen grandes capitales y que nos podían dar una inmensa ayuda al Ecuador, prefieran no invertir en el Ecuador. ¿Qué hacer al respecto? Con esta voluntad política que se encuentre en todos los sectores de la clase política ecuatoriana, reestructurar el mercado nacional de valores. Y ya lo dije previamente, con la creación de este Consejo Nacional de Valores, con una transparencia en las instituciones que están componiendo el sistema, con la eliminación de las dos bolsas y la unificación en una sola, y dejemos a un lado incluso los criterios regionalistas, determinemos dónde tiene que funcionar una bolsa de valores ecuatoriana y pare de contar, y también con instituciones de control mucho más fuertes. No que exista esta debilidad, esta especie hasta de complicidad de organismos de control que se daban saciados con reportes escritos, muy pocas veces realizaban inspecciones in situ y además no exigían los requerimientos que ahora sí están siendo exigidos a nuestra institución, por citar un ejemplo. Entonces, todo eso podemos hacer en beneficio del mercado nacional ecuatoriano, pero sobre todo apuntando a un fin superior, el desarrollo económico y financiero del país. En esa creación del Consejo Nacional de Valores, por el rol importante que tienen, y como usted ya lo describió, los seguros sociales, el Seguro Social del Ecuador, de los ciudadanos ecuatorianos, el ISPOL y el ISFA, es meritorio que este órgano regulador tenga una participación activa de representantes de estos tres grandes canales de inversión en el mercado de valores. A mi punto de vista, obvio. Mire, los tres fondos que usted los mencionó son las joyas de la corona de los capitales en el Ecuador, por esta capacidad acumulativa que tienen de recursos, porque los fondos previsionales normalmente lo que tienen que hacer es captar recursos de los aportes patronales y personales, invertirlos y garantizar las prestaciones de sus afiliados. Obviamente, en un Consejo Nacional de Valores debería existir la representación de estos tres seguros. Me voy más allá, y discúlpeme que no me ha preguntado usted, quizás algunos hasta consideren que soy un inoportuno, pero también tenemos que democratizar el Consejo Directivo del IES. O sea, nosotros en el ISPOL no seremos tal vez un ejemplo en el manejo financiero, pero sí podemos ser un ejemplo en cómo está estructurado nuestro consejo directivo. Tiene representantes del servicio pasivo elegidos democráticamente, 3 representantes, y tiene también 4 representantes del servicio activo, que esos sí van unidos a los cargos que ejercen. Pero ahí estamos encontrando esta especie de equilibrio entre el servicio pasivo, que ya es el requiriente mayoritario de estas prestaciones, y el servicio activo, que también debe tener esta prolijidad de darle sostenibilidad al sistema. ¿Cuál es el inconveniente? Usted en el IES encuentra una conformación tripartita, teóricamente, entre el representante del gobierno nacional, el representante de los trabajadores y el representante de los empresarios. Pero en la práctica son 3 personas que usted sabe por varios años inclusive no han logrado integrarse. Entonces, eso para nosotros es preocupante, porque si usted no tiene un órgano superior, que es el Consejo Directivo, bien estructurado y democratizado, el nivel de las decisiones, de las discusiones y sobre todo de las acciones que se tomen, tiene bastante deficiencia. En la tónica con esa expresión, coronel, cuando hablamos de un consejo directivo, quizás esa nueva ley deba anticipar que los miembros de ese consejo directivo tengan responsabilidad vinculante en las decisiones de las inversiones, porque hasta aquí
y lo pasó en la ISPOL. De pronto los directivos se sientan, cobran una dieta, participan del poder político, pero la responsabilidad se la delegan a alguien más, ¿no? Y ese alguien más es el que realmente firma y el que realmente asume el riesgo, y muchas veces ese alguien más o toma los riesgos en función de intereses personales o simplemente no los toma. ¿Cuál es su criterio en ese tema? En la actual legislación sí existe responsabilidad del Consejo Directivo del ISPOL, en la actual legislación, porque lógicamente es el órgano superior. Claro que una cosa es que usted tome decisiones en base a información falsa, como hemos detectado que sucedió en muchos de estos casos, cuando esta estructura interna del director de riesgos, del jefe de inversiones, del asesor jurídico y del mismo director general proveían a estos consejos directivos informaciones distorsionadas. Pero sin embargo, yo no descarto que en el curso de las investigaciones se pueda establecer responsabilidades por acciones u omisiones para algunos integrantes de los consejos superiores que se llamaban antes y consejo directivo que se llama ahora. Claro, en la nueva ley, porque nosotros tenemos una disposición, recuérdese, de la Corte Constitucional de presentar un proyecto de ley de seguridad social de la Policía Nacional nuevo, vamos a ser muy cuidadosos de establecer mayores responsabilidades, porque yo coincido con lo que usted manifiesta. O sea, cuando estamos integrando un cuerpo colegiado que va a referirse a decisiones de esta magnitud, yo no puedo ser una persona que venga, en primer lugar, sin los conocimientos, sin la capacidad y sin la voluntad de inmiscuirme profundamente en lo que voy a decidir. De acuerdo. Sí. Bueno, pues lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Coronel Renato González, muchísimas gracias por su participación en nuestro programa de Economía y Finanzas. Le deseamos el éxito, el mejor de los éxitos en su gestión, y por supuesto que ese dinero que es de los policías que son ecuatorianos se recupere de la mejor manera para el beneficio de todos, porque si los que nos cuidan a nosotros están bien, pues nosotros podemos andar tranquilos por las calles. Éxitos y un gran saludo. Muchas gracias. Yo quedo infinitamente reconocido de esta oportunidad que me han brindado. He tratado de aportar con mi conocimiento más empírico que técnico, y les mando un fuerte abrazo, un saludo muy cordial a todos ustedes, a nuestros radioescuchas y a los afiliados del ISPOL. Muy amables. Gracias. Hasta luego.